empezar hoy. Voy a hacer una pequeña oración porque el planeta Tierra está pasando por unos momentos muy difíciles y le vamos a pedir a la espiritualidad superior, a nuestro Padre, que nos proteja, que nos ayude, que nos haga comprender que todos somos hermanos, que no hay religiones, que no hay nada que nos desiguale, solo es la avaricia y el orgullo y el egoísmo del ser humano que nos enfrenta. Por ello, pedimos para todos los que están sufriendo estos momentos de guerra, de pandemia, para ellos que llegue su benevolencia del Padre, que a todos les llegue la calma y que puedan comprender que no hay efecto sin causa. Por lo tanto, fuerza, unión, y que pronto podamos comprender que somos todos hermanos, que somos todos hijos del mismo Padre. Y sin más, empezaremos la reunión de hoy, la charla que nos hará John. Para los que no lo conozcan, John Aizpurúa es venezolano. Él es psicólogo clínico con 30 años de experiencia en el Hospital de Caracas, es profesor universitario y vamos a sacar un gran provecho de todas las experiencias que él tiene y toda la conferencia que hoy nos va a dar. John, muchísimas gracias de haber permitido estar aquí con nosotros, con este centro de Ponent, y todo es para ti. Gracias. Muchas gracias, Rafael. El agradecido soy yo por haber tenido la amabilidad de invitarme. Quiero ofrecer este saludo a través de ti a todos los espíritas que te acompañan en esa actividad en el Ponent y al mismo tiempo saludar a todos los amigos que veo que observo de varios lugares de España e incluso de América. Ahora, saludarles fraternalmente e igualmente a quienes posteriormente puedan mirar esta exposición ya videograbada. Pues lo primero que quiero decir es que este es un tema sobre el cual he tenido una experiencia, no solo teórica, sino práctica desde el punto de vista clínico. Y es un tema que me apasiona porque me llega desde dos direcciones. En primer lugar, por mi profesión como psicólogo clínico y en segundo lugar, por mis convicciones espíritas. De modo que nada mejor para mí que ofrecer algunas ideas y reflexiones sobre el tema propuesto, las causas físicas y espirituales de la depresión. Eso sí, necesito advertir que este es un tema muy extenso, muy complejo, y sería una pretensión suponer que puedo abordarlo de alguna manera ni siquiera completa, sino medianamente, acercándome a la profundidad del tema, repito, por su extensión y por su complejidad. En muchas ocasiones y en varios países he dictado seminarios completos que duran fines de semana o hasta semanas para desarrollar un tema de esta magnitud con alguna propiedad. Hoy voy a hacerlo con la mayor simplicidad posible y tratando de eludir términos técnicos y clínicos en función de beneficiar a la audiencia para que lo esencial sea debidamente comprendido. Comienzo por decir que la depresión es una enfermedad muy severa, es un trastorno profundo del ánimo de la persona, es un hundimiento emocional con signos y síntomas corporales que le afectan gravemente. La depresión está muy asociada con la tristeza profunda y perdurable, pero no debe ser confundida con la tristeza. La tristeza es una emoción que tiene generalmente causas, es reactiva, generalmente causas localizables. Pero la depresión, si bien incluye la tristeza como un componente esencial, no debe ser confundida con este sentimiento, con esta emoción. De modo que es una enfermedad muy severa, policausal, puede tener
una o varias causas, polivalente, porque el elenco de síntomas y de signos es muy variado. Es bueno que se sepa que clínicamente diferenciamos en las señales de la depresión, diferenciamos lo que son los síntomas de lo que son los signos, que pueden o no coincidir. Los síntomas son aquellos que el paciente expresa ante el psicólogo o el psiquiatra. Es lo que él siente y lo que él vive y lo que él expresa. Los signos son más objetivos porque vienen de la observación del profesional. A veces los síntomas y los signos coinciden, pero generalmente más bien se complementan. Y es muy importante decir que en la visión de la depresión interviene el paciente, interviene el terapeuta, interviene la familia o las personas relacionadas con quien sufre este trastorno, e interviene el ambiente también, social, cultural, laboral, el ambiente general que rodea a una persona. Y la familia tiene una responsabilidad muy importante, las personas cercanas al paciente con depresión, porque no es apropiado que se confunda la depresión con holgazanería, con pereza, con dejadez. A veces le advertimos a las madres, a los padres, a los familiares del paciente deprimido que no tiene sentido decirle a un paciente afectado por esta enfermedad, decirle, ten fuerza de voluntad, anímate, lo tuyo es flojera, es pereza, y no es así. En otras palabras, él no sufre depresión porque él quiere. Él sufre de depresión a partir de otras causas. Él no deja de hacer las cosas porque no quiere hacerlas. Es que no puede. Yo he tenido pacientes que me han dicho incluso que su perturbación es tan severa que hemos estado hasta 15, 20 minutos uno frente al otro sin que el paciente pueda hablar, porque le dice que le cuesta no solo hablar, es que le cuesta pensar. De modo que es una situación extremadamente complicada. Hay libros especializados que recogen las expresiones típicas que un paciente con depresión suele manifestar o suele describir su enfermedad. A veces se le pide al paciente que en pocas líneas intente escribir cómo se siente. Y las frases son tremendas, impactantes. Hay pacientes que dicen simplemente, no tengo futuro. Me veo como en un pozo oscuro y sin salida. Soy prisionero, pero al mismo tiempo soy el carcelero. Hay pacientes que dicen, mi cuerpo es feo, que se ven así y no hay manera, es difícil convencerles de lo contrario, que se ven deformes, que sienten que no valen para nada, han perdido el interés por la vida, interés por comer, interés por manifestaciones naturales de la vida como la sexualidad, interés por la distracción. Quizás de todas las frases con las que yo ahora me quedo, que me dijo en Caracas una vez una señora, cuando le pedí en el tratamiento psicológico, le pedí que me describiera cómo sentía su enfermedad, me dijo, la depresión es un cáncer del alma. Y yo sentí que en esa palabra, esa persona resumía todo su dolor, se sentía realmente incapacitada para seguir adelante. Y como veremos luego, precisamente la psicoterapia, todos los procesos psiquiátricos y psicológicos y sociales tienden a ayudar al paciente a que tenga esperanza en que puede ser superada su situación. La depresión no es nada nuevo. Ahora se conoce más, como todo, porque los medios de comunicación ayudan a divulgar más lo que ocurre con las personas. Pero hay registros históricos, culturales, antropológicos,
que demuestran que desde miles de años atrás ya había algunos relatos cuyos elementos demostraban que se hablaba de una persona con lo que ahora llamamos depresión. Hay, por ejemplo, hasta en la antigua Mesopotamia, en algunas tablillas de arcilla, se han encontrado descripciones de algunas sintomatologías claramente coincidentes con los cuadros depresivos. Y en Egipto, en el Egipto antiguo, donde hubo un desarrollo interesante de la medicina, no solamente la física, sino la medicina del alma, se han hallado en frescos, en paredes de monumentos, algunas inscripciones en lenguajes jeroglíficos o demóticos, según el que escribía, donde algunos pacientes eran atendidos por aquella suerte de sacerdotes médicos, hierofantes, que intentaban curar al paciente. Claro, toda la visión antigua de la depresión la relaciona con elementos de corte sobrenatural. Se solía atribuir a dioses que castigaban a la persona o a espíritus malignos que le provocaban esta dificultad para la vida, y habría que esperar a que apareciera en el siglo entre quinto y cuarto antes de nuestra era, que apareciera la figura que luego sería considerada el padre de la medicina. Me estoy refiriendo al médico griego Hipócrates, quien, a diferencia de las creencias anteriores de orden mágico o sobrenatural, estableció la idea de que la depresión, que entonces se llamaba melancolía, obedecía a un desequilibrio en los humores corporales. La teoría hipocrática, recuerden ustedes, relaciona estos humores orgánicos, 4 humores fundamentales, con la teoría de los 4 elementos universales, que era típica de la cultura griega y de la cultura antigua: el agua, el aire, la tierra y el fuego, y correspondía a cada elemento de la naturaleza un humor respectivo. E Hipócrates estableció en esa correlación la existencia de 4 humores fundamentales en el cuerpo humano, que eran la sangre, la linfa, la bilis negra y la bilis amarilla. Y según que predominase un humor, así sería la situación temperamental o anímica del paciente. Llamó entonces Hipócrates melancolía al trastorno sufrido por personas en las cuales supuestamente predominaba la bilis negra, porque de paso, esta es la etimología de la palabra, una etimología que a veces no corresponde bien del todo si la miramos desde una perspectiva estética, porque la palabra melancolía tiene una cierta dulzura, pero lo que significa etimológicamente es bilis negra. E Hipócrates, para este tipo de pacientes melancólicos, a diferencia de los sanguíneos o de los flemáticos o de los coléricos, el melancólico era exactamente la persona que estaba bajo este cuadro de depresión. Y es importante destacar que en su empeño por darle un rango científico a la enfermedad, Hipócrates se acercó mucho a criterios que hoy en día siguen estando validados por la psiquiatría y la psicología modernas en relación con el tratamiento de algunas depresiones. Porque Hipócrates recomendaba, por ejemplo, los baños calientes para el paciente, recomendaba también el ejercicio físico y recomendaba la dieta, una dieta adecuada, y la exposición solar, porque efectivamente todos estos elementos tienen incidencia desde el punto de vista de los factores que pueden producir cuadros de depresión o en su tiempo cuadros de melancolía. Durante la Edad Media la situación se tornó muy oscura, sobre todo por los criterios demonológicos. Se atribuían las enfermedades a los demonios,
Y naturalmente la iglesia dominante se encargó de difundir la creencia en el demonio, obviamente como un instrumento no solamente para explicar aquel proceso, sino para castigar a las personas, supuestamente como si la enfermedad fuese una consecuencia del pecado y el demonio sería el agente causal de ese tipo de enfermedades. Y habría que esperar por lo menos al siglo XVIII, con los tiempos de la Ilustración, del Iluminismo, de los procesos de la laicización de la sociedad, donde la influencia teológica y clerical ya era menor y el racionalismo había avanzado, para que también en el mundo de la ciencia se establecieran criterios sobre las enfermedades. Y fue a finales del siglo XVIII cuando comenzó a hablarse de depresión, utilizando esta expresión latina, deprimir, que significa poner más abajo, hundir, hacer un hundimiento a la persona, o que la persona se hunde. Y en el siglo siguiente, ya en el siglo XIX, al final del siglo XIX, comenzaron a aparecer los primeros manuales clasificatorios de enfermedades mentales. Y fue un famoso psiquiatra alemán, Emil Kraepelin, quien estableció una de las primeras clasificaciones e incluyó la depresión como un severo trastorno mental. Y decía Kraepelin, estableciendo ya un primer intento de explicar científicamente la depresión, que correspondía a una especie de debilidad nerviosa, debilidad de los nervios, y por eso también a la depresión se le llamó neurastenia. A finales de ese siglo, el XIX, y comienzo del siglo XX, apareció el psicoanálisis. Apareció esta majestuosa doctrina, escuela y terapia que es el psicoanálisis, que todavía tiene una enorme vigencia como criterio explicativo y también como terapia. Y Freud, como resultado del trabajo con muchos pacientes, un trabajo de observación y terapéutico, en su múltiple obra, en la bibliografía que nos legó, deja muchísimos casos de pacientes con depresión que él atendió desde la perspectiva del psicoanálisis. Para decirlo en resumidas cuentas, en la visión psicoanalítica, la depresión es fundamentalmente una pérdida que puede ser real o una pérdida que puede ser simbólica. Una pérdida real significa que, por ejemplo, el duelo por el fallecimiento de un ser querido que no ha podido ser superada la situación. Un duelo no totalmente elaborado y puede darse una crisis depresiva severa y profunda y constante, duradera en la persona. Es una pérdida real. Pero decía Freud que había pérdidas simbólicas, que en el inconsciente, a partir de ciertas experiencias, se sintetizaban y se simbolizaban en un lenguaje distinto que finalmente afectaba a la persona. Por ejemplo, una pérdida simbólica sería lo que afecta a una persona, a un paciente deprimido, el no haber logrado determinadas metas en la vida. Y esa frustración la transmite a través, produciendo, reflejando en sí mismo un cuadro depresivo. Y el psicoanálisis avanzó muchísimo en el tratamiento de las depresiones con su teoría catártica, es decir, la catarsis es una liberación de información reprimida en el inconsciente y puede, por ese método, puede lograrse la superación de la depresión, como en efecto se han logrado muchos casos de sanación a través de la perspectiva psicoanalítica. Ya en el siglo XX hay algunos hitos, algunos momentos fundamentales. Yo diría que uno de ellos ocurre hacia la década de los años 30, cuando se empieza a conocer mejor las bases neurobiológicas de la depresión. Es decir, ya la intervención del cerebro en sus modificaciones, en su plasticidad, en sus alteraciones,
como una causa clara de depresión, porque esto es una realidad más que confirmada hasta el día de hoy y por los métodos modernos. En toda depresión tenida por tal, hay alteraciones cerebrales evidentes. Y esta visión ayudó en la comprensión de la enfermedad, aunque, hay que decirlo, no siendo el tema de hoy, hay que decirlo que también produjo algunas formas de tratamiento que, en opinión de muchos terapeutas, y yo comparto eso, es una visión absolutamente violenta, una solución que en general no resuelve, no logra atender adecuadamente lo que afecta al paciente. Estoy diciendo que a partir de los años 30 se fue divulgando y popularizando la técnica del electroshock, que digo ahora brevemente, es un flujo de energía eléctrica en determinadas cantidades graduadas durante 40, 50 segundos o más a juicio del psiquiatra y del neurólogo, y parte de una teoría casi probabilística. Se supone que pasando una corriente eléctrica por el cerebro de un paciente se puede producir aleatoriamente algún reacomodo cerebral que pueda devolver la normalidad al enfermo. Y así como el electroshock, aparecieron otras teorías a partir de los desarrollos neurobiológicos de la enfermedad, otras teorías y otras aplicaciones terapéuticas que son sumamente violentas. Incluso hubo una época en que algunos profesionales recomendaban el contagio voluntario con malaria. Habló de la malarioterapia como una forma de producir cambios cerebrales para supuesta sanación. Se llegó a experimentar y se aplicaron bastantes casos, mucho más de lo que humanamente debió haber sido, que nunca debió haber sido, de lobotomías o lobectomías, es decir, extirpación de áreas cerebrales, partes de un lóbulo, sobre todo el lóbulo frontal, vinculado a la cognición, al pensamiento, o el lóbulo completo. De modo que esta cirugía violenta, reductiva, afortunadamente ya superada, estuvo predominando durante algunas décadas en el propio siglo XX. Y el gran salto en el tratamiento de la depresión va a ocurrir en la década de los 50, cuando a partir del conocimiento neurobiológico de la depresión se va a desarrollar la psicofarmacología. Es decir, aparecen los fármacos con una acción clarísima sobre la bioquímica cerebral, partiendo de la base de que hay una correlación, que la hay, entre neurotransmisores, que son controladores de la activación cerebral o que son productores de elementos relacionados con el humor, la alegría, la actividad, y neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la acetilcolina, la norepinefrina, cuya agitación, cuya estimulación, y no voy ahora a entrar en detalles de los mecanismos de cómo actúan en la sinapsis, es decir, en los contactos neuronales, porque se sale de esta exposición, pero en definitiva es una visión, la farmacológica, la farmacoquímica, que establece la idea de que se puede lograr, como de hecho se logra, estimular estados de alegría, de buen humor, de euforia, de reactivación de la persona y del paciente deprimido con con el hecho de tomar, con la ingesta, quería decir, con la ingesta de ciertos antidepresivos, como se puso de moda ya en los años 80, el Prozac, que es un componente a partir de un elemento llamado la fluoxecina, que efectivamente ha dado un resultado importante. Llegó un momento en que casi todos los psiquiatras confiaban en que con el Prozac se iban a curar totalmente las depresiones,
pero ese entusiasmo fue bajando, los resultados fueron disminuyendo y en la actualidad se sigue reconociendo que casi el 50% de los pacientes con depresión que han logrado salir de ella a partir del Prozac, este medicamento ha dado resultado casi en la mitad de los pacientes. Y eso es muy importante. Pero ya la cantidad de productos farmacológicos ha variado. Hoy en día se tiene más de 50 activadores de neurotransmisores diferentes que a juicio de los psiquiatras se cambian, se alteran las dosis para ir trabajando con el paciente depresivo. Y termino este rápido recuento histórico, aunque a mi juicio es muy importante conocerlo hasta más en profundidad, con la idea de que en los años 60 comenzó lo que a mi juicio, y en este caso obviamente como psicólogo clínico, es absolutamente fundamental en el tratamiento de la depresión, que es la psicoterapia. La psicoterapia como instrumento para dialogar con el paciente, escucharlo, elaborar su historia clínica y sobre todo hacerle comprender que mantener la esperanza, estimular algunas actividades, atender la medicación y tener esa confianza en el propio terapeuta, tener empatía con él, es absolutamente fundamental. De modo, amigos míos, que en este breve recuento histórico he querido decirles cómo hemos pasado de las visiones mágicas, sobrenaturales de la antigüedad al momento, al gran salto que significó Hipócrates y la visión orgánica de los humores, y luego el desarrollo de la psiquiatría con la depresión como neurastenia, el avance que significó el psicoanálisis, el avance que significó el mayor conocimiento de la neurobiología cerebral, el avance que significó la imagenología, es decir, las modernas tomografías, la utilización de los escáneres para ir identificando y mapeando el cerebro, incluso alterado en comparación con el cerebro normal de un paciente deprimido. Y finalmente, pues la psicoterapia, que ha dado origen a muchas escuelas, a muchas visiones, según lo que el psicólogo desee aplicar dependiendo del criterio que tenga. Me es muy importante decirles, queridos amigos, que no se puede subestimar lo que significa la depresión. La depresión es lo que llamamos una enfermedad larvada, es decir, a veces manifiesta por los pacientes o las familias, pero muchas veces oculta, porque posee una carga de estigmatización. Se confunde al paciente deprimido con un trastorno psiquiátrico de alienación o de locura. O en muchas familias se esconde como si fuera una carga familiar muy pesada. Y muchas veces ni el propio paciente y sobre todo las familias, los relacionados, no quieren reconocer que se está ante una enfermedad que requiere asistencia profesional, terapéutica, y que requiere además también en una buena psicoterapia un trabajo interior por parte del paciente. Pero las estadísticas no mienten. Las estadísticas son alarmantes. A escala mundial tenemos un porcentaje que oscila, según los países, entre un 5 y un 10% de la población se encuentra dentro de la categoría diagnóstica de depresión. Estamos hablando de que en España, por ejemplo, hay cerca de 3 millones de personas en un país que no llega a los 50 millones de habitantes, hay 3 millones de pacientes con depresión. Estamos hablando de una cifra sumamente grande y hay países en el mundo con niveles muy altos, algunos en Asia, que llegan hasta el 20% de la población con trastornos depresivos por factores multicausales que ahora podemos examinar.
Y hay un dato adicional que muestra la magnitud de este trastorno, es que de los pacientes diagnosticados con depresión severa, un 7% intentan o consuman el suicidio. El suicidio está en cierto grado de complejidad de la depresión, el suicidio está asociado con ella. Y por eso en muchas ocasiones nos vemos obligados a recomendar la hospitalización como una manera preventiva de evitar que consume un suicidio a veces anunciado. De manera, mis amigos, que estamos ante una situación muy severa. Y solamente en el mundo se habla de más de 400 millones de personas con depresión. Y es la segunda enfermedad entre todas, solo superada, en su prevalencia, en su manifestación en números, solo superada por las enfermedades cardiológicas. De modo que es la segunda enfermedad en este orden que tenemos en el mundo, lo cual es muy grave. ¿Podría yo dar una buena noticia en medio de este cuadro tan oscuro? La buena noticia es que con los avances que los hay en el mundo terapéutico, psiquiátrico y psicológico y en el trabajo social y familiar, se estima que un 70% de los pacientes diagnosticados con depresión se curan de manera constante, permanente y duradera, porque en algunos casos hay curaciones temporales, alivios temporales, pero hay recaídas, pero resolución definitiva de la depresión se estima que se puede llegar a un 70%. De modo que lo primero que debemos transmitirle, y es una responsabilidad de todos, de los profesionales, pero también de la familia, de los amigos, de las personas que tengan algún tipo de contacto con el paciente deprimido, es transmitirles un mensaje de esperanza, porque hay un 70% de posibilidades que siguiendo el tratamiento, sea cual sea, y de ello hablaremos ahora, sea cual sea el tratamiento, siguiéndolo debidamente, pueden ser curados. De tal manera que no se trata de un castigo eterno, sino de una situación que puede ser mejorada y curada. Pues hablando de tratamientos, yo resumiría, pues repito, esto es muy extenso, yo resumiría que hay dos direcciones fundamentales del tratamiento con el paciente deprimido. Hay la dirección clásica de la psiquiatría, de la mayoría de los psiquiatras, que es la dirección farmacológica. Es decir, a partir de los diagnósticos elaborados con los exámenes correspondientes, exámenes de bioquímica sanguínea, exámenes de bioquímica cerebral, escáneres, tomografías, exámenes neurológicos, análisis conductual. A partir de allí recomiendan determinados fármacos de naturaleza antidepresiva que actúan en las conexiones neuronales, en los procesos de esas sinapsis y pueden lograr reactivar neurotransmisores. Estos neurotransmisores reactivados devuelven alegría, devuelven buen humor, devuelven ánimo, devuelven euforia. Y a veces lo delicado de esto es que pacientes que de repente sienten esa estimulación, se sienten nuevamente activos y con ganas de vivir y dejan el tratamiento y recaen. Estos tratamientos tienen que ser seguidos y debidamente chequeados, verificados, controlados por el especialista. Esa es la primera gran dirección, la dirección relacionada con la farmacología aplicada al tratamiento de la depresión. Y la segunda gran depresión, la segunda gran terapia para la depresión, quiero decir, es la terapia psicológica, la psicoterapia, que consiste en la relación empática apropiada del psicólogo, del terapeuta con el paciente, estableciendo en el paciente
un signo, más que un signo, una señal de que hay buena empatía, de que hay aceptación del tratamiento, de que hay disposición a curarse, que hay confianza suficiente, y a partir de allí la exploración de las causas posibles de esa depresión. Porque estas son las dos grandes direcciones. Y en mi opinión, no hay exclusión ni contradicción. Se equivocan aquellos que piensan que únicamente con fármacos se atiende la depresión. Y se equivocan aquellos que prescinden de los fármacos totalmente y piensan que hablando y dialogando con el paciente se va a curar. Si el trastorno es severo, ha afectado la organicidad cerebral, cualquiera sea la causa, y por lo tanto requiere atención farmacológica. Ahora, los fármacos son alivios. Los fármacos afectan al organismo, a la organicidad cerebral, pero probablemente la psicoterapia, con el mismo psicoanálisis o con una terapia que llamamos cognitivo-conductual, podemos lograr que el paciente pueda avanzar y mejorar y curarse también. Las causas son muy diversas de la depresión. Hoy en día, la mayoría de los especialistas se inclina por la teoría bioquímica. Piensan que la depresión es fundamentalmente una alteración de la química cerebral, una reducción de neurotransmisores que se encuentran desactivados, disminuidos en su acción, y que eso se refleja en el organismo y en las conductas del paciente. Esa teoría bioquímica, si bien tiene fundamentos y se aplica en muchos casos, no puede ser la única. Hay también una teoría de naturaleza organicista que es típicamente cerebralista, porque piensa que la estructura cerebral en general es la que está alterada. No solo la bioquímica, sino determinadas áreas corticales de la corteza o subcorticales, o determinadas áreas cerebrales desde el hipotálamo hasta el cerebelo y otras más, la amígdala, que pueden producir la depresión. Y se busca la manera de activar por medio de el reacomodo cerebral, por medio de la estimulación hormonal, lograr que se pueda devolver al cerebro su naturalidad y su plasticidad. Y al lado de esta teoría bioquímica y de esta teoría estructural está, por supuesto, la teoría psicosocial de la depresión, en la cual hay un agente patógeno fundamental, un agente esencial, que es el estrés. El estrés, la ruptura del equilibrio interno, bien sea por distintas situaciones que afectan a la persona hondamente, desde el fallecimiento de seres queridos, pérdidas económicas, pérdidas laborales, superación por la propia situación. Imaginemos ahora, en estos años, cómo ha aumentado la depresión, los efectos del COVID-19, esta pandemia que todavía no hemos superado del todo, aunque estamos en camino de hacerlo, lo que ha significado en el aumento de cuadros depresivos. Imaginemos a escala local lo que pudo significar para una buena población, una parte de la población en la isla de La Palma, en las Canarias, con la erupción del volcán y lo que significó la pérdida de sus hogares, de sus recuerdos, de sus afectos, en el orden material sobre todo, y lo que ha implicado en su vida. Imaginemos lo que significa ahora esta, yo diría, demencial invasión rusa a Ucrania, debido a los afanes imperiales de un autócrata, y lo que está sufriendo en primer lugar el pueblo ucraniano. Imaginemos las depresiones allí, infantiles, juveniles, y de mujeres y de hombres, adultos y mayores, encerrados en aquel cuadro que no se veía desde los tiempos al menos de la Segunda Guerra Mundial. Imaginemos también los sufrimientos que va a tener la propia población rusa y los sufrimientos que va a tener el resto del mundo
que se va a ver afectado directa o indirectamente por una, repito, por una demencia de un autócrata en primer lugar y responsables de otros. Imaginemos lo que significa entonces el estrés allí y el estrés en general en la vida cotidiana y en situaciones particulares que pueden afectar a las personas. De manera que sobre esta base examinamos las causas de la depresión y según las causas tenemos depresiones que son más endógenas, es decir, que están en la organicidad cerebral, que están en la psiquis de la persona, están en el espíritu de la persona, y también depresiones reactivas, donde claramente la depresión es el resultado de una respuesta inadecuada, pero respuesta de la persona ante situaciones que le desbordan en su equilibrio. De manera que dependiendo del carácter endógeno, interno de la depresión, o dependiendo su carácter exógeno o externo, tenemos tratamientos de una manera o de otra según lo que se considere más conveniente. Yo les resumo esto del tratamiento para decirles que hay como algunos criterios fundamentales que hay que transmitir por parte de los familiares del paciente deprimido, como por parte de los especialistas, médicos, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales. Hay que tener claridad sobre cómo atenderles, cómo hablarles, cómo brindarles una orientación adecuada. Lo primero tiene que ver con darle una esperanza razonable, que no significa ponerles nada de color de rosa, porque no lo es. Hay que asumir el problema, pero transmitirles un mensaje siempre de esperanza, porque hay esperanza. Esperanza razonable si se sigue el tratamiento y si la persona también se pone con empatía con respecto al tratamiento y a los terapeutas. Por otra parte, no tiene sentido culpabilizar al paciente. Tú eres el culpable de tu depresión, tú porque hiciste aquello o porque no seguiste mis opiniones. Yo he tenido que atender a veces, más que al paciente, he ido a atender a una madre, a un padre, a una esposa o a un esposo, porque en lugar de contribuir a ayudar al paciente, lo complican más con acusaciones, con mortificaciones, en vez de mirar que el paciente, independientemente de los orígenes históricos de su enfermedad, la está padeciendo y debe ser apoyado. En cualquier caso, cualquiera sea la razón, debe ser apoyado. También es conveniente señalar que cada depresión, y esto complica la terapéutica, cada depresión es distinta. Los grados de intensidad, tenemos depresiones que son leves, las más fáciles de resolver, tenemos depresiones moderadas, donde esto se complica un poco más, y tenemos depresiones severas. Según el grado de la depresión, nos encontramos que hay diferencias en cómo atenderlas. Y en definitiva, cada ser humano es distinto. Cada paciente es distinto y requiere una atención de lo que podemos llamar una medicina personalizada, donde el paciente no puede ser tenido como un número en una ficha, donde a veces el especialista ni siquiera conoce al paciente, no ha hecho una historia de vida y se limita a prescribir fármacos, por ejemplo. El paciente es un ser humano, no un objeto. No puede ser tenido como un número en una ficha de identificación clínica. Eso requiere también una comprensión, una actitud más consciente y afectiva, incluso por parte del terapeuta. También hay que entender que la depresión está correlacionada con otras enfermedades. Hay una comorbilidad, en el sentido de que generalmente la depresión tiene otras enfermedades acompañándole. Muchas veces son causas de la propia depresión, otras veces son consecuencia de la depresión. De modo que cuando se atiende la depresión, también hay que atender
otras enfermedades que pueden estar correlacionadas con ella. Es fundamental insistir de una manera inteligente y fraterna, tierna con el paciente, de que debe recuperar sus relaciones, que no, el aislamiento no puede ser, no debe caer en el aislamiento, y menos el aislamiento total, porque salir de esa depresión es difícil de esa manera. Hay pacientes que incluso tienen soledad aún estando acompañados. No es que están solos porque no lo están, es que se sienten solos y hay que trabajar con ellos el sentimiento de soledad, porque vamos a recordar que en la vida en general hay personas que nos acompañan, pero no nos quitan la soledad. La soledad es una experiencia interior mucho más compleja. Y hay que atender, por supuesto, todas estas áreas donde se altera el funcionamiento normal de la persona, como el ritmo del sueño, el ritmo de la alimentación, el ritmo de los ejercicios, el ritmo de la exposición a la luz, porque la fototerapia solar e incluso de luz artificial graduada es un elemento importante para la atención de la depresión, y de algún modo, sin obligarle, sin imponerle al paciente, hay que tratar de que no se encierre en su casa, en su habitación, de que se anime de alguna manera a pasear. Yo he tenido pacientes que me dicen, no me dan ganas de pasear. Y yo le digo, yo no le estoy diciendo que salga a la calle a pasear porque le den ganas. Yo se lo estoy mandando como una medicina. Y así como incluso cuando niños nuestra madre nos da una medicina amarga, no tomamos la medicina porque la deseemos. Es que la tenemos que tomar, así no querramos. Hay que salir, hay que pasear, hay que tomar luz, hay que mirar a otras personas. Lo menos que se debe hacer es quedarse encerrados. Pues, mis amigos, en esa visión general de tipo muy obvia de la farmacología y la psicología, me permito ahora incorporar, como no puede ser, mi visión producto de la convicción espírita, de la convicción que da la doctrina espírita, fundada, codificada, sistematizada por Allan Kardec, el gran maestro del espiritismo. Decía el profesor Herculano Pires, y siempre es bueno recordarlo, él decía, el espiritismo es el gran desconocido del mundo contemporáneo. Y si es desconocido en la opinión pública, yo les digo que es súper desconocido en el mundo de las terapias, en el mundo de la psiquiatría y en el mundo de la psicología. Y para quien les habla no ha sido fácil. No ha sido fácil incursionar desde la universidad, desde la clínica privada, desde los colegios profesionales en Venezuela de psicología clínica, donde incluso fui directivo de la Federación de Psicólogos. No ha sido fácil desde el mantenimiento de una posición filosófica y doctrinaria espírita. Y yo debo decirles, sin ningún fanatismo que me es ajeno y sin ningún apasionamiento, debo decir que mi experiencia clínica de unas cuantas décadas, igual que mi formación espírita, me lleva a la convicción de que el espiritismo tiene mucho que decir en el área en general de los trastornos mentales y particularmente en los episodios de depresión. El espiritismo tiene mucho que enseñar y mucho que decir. Y esto es lo que ha hecho que haya en distintos países, haya psicólogos, haya psiquiatras, a veces más numerosos, como ocurre en países como Brasil, también en Inglaterra. Hay una buena escuela, como se llama allí, de espiritualismo vinculada a la psiquiatría. En los Estados Unidos se ha desarrollado también una escuela espiritualista de la psiquiatría, y particularmente en nuestros países, quienes de manera más individual o en los centros espíritas hemos podido atender en la consulta privada o en la atención en el centro espírita, cuando es el caso, hemos podido brindar apoyo de esta naturaleza.
porque el espiritismo tiene mucho que decir a partir de su cosmovisión, de que el ser humano es un alma encarnada, es un alma, un ser que existe antes del nacimiento, que anima un cuerpo en una experiencia determinada, que coexiste con otras almas encarnadas formando la sociedad y que sobrevive y subsiste después del proceso que llamamos muerte, que vive una experiencia en el plano desencarnado y posteriormente retoma la vida en una nueva existencia. Y ese continuum intervidas, interexistencial, implica que hay vínculos, que hay lazos que conectan nuestro ser pensante, nuestro ser emocional, nuestro ser sensible, nuestro ser volitivo, es decir, que conectan nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestra sensibilidad, nuestras emociones, nuestra voluntad, la conectan entre sí en los procesos de diferentes vidas o existencias. No venimos a la vida en cada existencia como una tabula rasa en blanco. Traemos con nosotros aprendizajes, experiencias, a veces gratas y a veces amargas. Traemos conocimientos determinados que se sintetizan en la memoria del espíritu, que no es otra cosa que el inconsciente en la visión psicoanalítica, donde está esta memoria espiritual de existencias anteriores. Y por eso, en esta visión de vida espiritual, de reencarnación, de causalidad espiritual, de nexos entre vidas, en esta visión, los problemas en cada existencia pueden tener nexos, y de hecho tienen nexos con experiencias anteriores. Podemos tener pacientes deprimidos en esta existencia que ya vienen con esa depresión espiritual. Claro que sí, en numerosas ocasiones. Y cada existencia es una oportunidad para poder superarlas. Cada existencia es una oportunidad que está allí para que, no para repetir el pasado como un castigo, sino para avanzar evolutivamente de lo que está mal hacia lo que está bien, de lo peor hacia lo mejor, y no una repetición permanente de lo anterior. Hay situaciones de depresión y de otros trastornos psicológicos y emocionales que están vinculados a experiencias anteriores. Y por lo tanto, si el terapeuta, y hablamos siempre de terapeutas, psiquiatras, psicólogos y algunos especialistas en otras disciplinas de ciencia de la salud, pueden tener una formación teórica, clínica, que les permita obtener algún tipo de conocimiento sobre lo que en ese paciente hay en su memoria espiritual, le va a ayudar muchísimo en la formulación del diagnóstico, en la formulación terapéutica y en el apoyo al paciente. De modo que el factor reencarnatorio es una aportación fundamental del espiritismo en particular, aunque también de otros espiritualismos reencarnacionistas, que los ha habido siempre. Y así como en la reencarnación es un factor importante que no se puede tampoco magnificar. Hay quienes, pensando que todo lo explican por las vidas anteriores, se olvidan de la vida actual. En la vida actual hay factores que ahora, en esta existencia, surgen por primera vez provocando depresiones y otros trastornos. Porque los que vienen de vidas anteriores también alguna vez comenzaron, también tuvieron su origen en alguna vida. Y en esta vida, en cada existencia, hay momentos y experiencias, situaciones en que se comienza una situación determinada, amable, agradable o desagradable o traumática o perturbadora. De modo que la reencarnación está allí como un factor que debe ser colocado de una manera correcta, apropiada, sin fanatismos, sin atribuirlo todo a vidas pasadas,
pero sin desconocer que las vidas pasadas intervienen. La síntesis de la información interviene en la configuración de nuestra personalidad. De la misma manera hay otro factor que en la visión espírita tiene importancia a los efectos del conocimiento de los trastornos mentales y en este caso de los trastornos depresivos, que tiene que ver con las obsesiones espirituales. Hay casos, particularmente como clínico y como espírita, dirigiendo sesiones mediúmnicas durante casi 50 años en mi institución, en el Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Hay casos que he atendido con todo un equipo, con médiums, con directores de sesión y con equipo de apoyo, siempre en la visión espírita, con el pensamiento en Dios, con el pensamiento en el apoyo espiritual, con el equipo espiritual de amparo y con un equipo personal y humano de encarnados bien formados. Se pueden atender casos de obsesiones espirituales donde una persona da como conducta una depresión. Tenemos muchos casos que solemos citar en estos seminarios de personas concretas que fueron diagnosticadas, etiquetadas desde deprimidos hasta esquizofrénicos y resulta que un tratamiento desobsesivo con una mediunidad bien orientada conforme la visión de Kardec, teórica y práctica, con la ética espírita y el conocimiento espírita, terminaron siendo readaptados y normalizados a su vida a partir de este enfoque que no niega los aportes psiquiátricos y psicológicos. Es una grave equivocación, en mi opinión, de psiquiatras y psicólogos ignorar el elemento espiritual, como es una grave equivocación, por ejemplo, dentro del espiritismo, para hablarlo de nuestra casa, es una grave equivocación en nombre del espiritismo despreciar los aportes de la ciencia y particularmente de la psiquiatría y la psicología clínica. En nuestra visión se integran perfectamente un conocimiento de estas disciplinas científicas, un apoyo terapéutico con el conocimiento espírita y la praxis espírita en las vivencias de vidas anteriores, en las experiencias regresivas con fines clínicos y también en los tratamientos de la desobsesión. Y asimismo, un elemento complementario que el espiritismo particularmente aporta, en nuestra experiencia es importante tenerlo en cuenta, es la aplicación del magnetismo personal. El magnetismo, ese recurso, vamos a llamarlo ahora energético, fluídico, que aplican personas capacitadas para ello, en casos concretos, sin que se convierta en una pasemanía, esa manía de darle pases a todo el mundo de manera indiscriminada, sino aplicado el magnetismo con conocimiento de causa, entendiendo a quién se aplica, para qué se aplica, por qué se aplica. El magnetismo es un complemento importante. Y el otro elemento esencial del aporte espírita deriva de su extraordinaria visión moral, de su extraordinaria visión ética del ser humano, de la vida, del universo y de Dios. Decía Kardec, al verdadero espírita se le reconoce por su transformación moral y por el esfuerzo que pone día a día en mejorarse, en vencer sus bajas pasiones y sus malas inclinaciones. Sin duda que en diversos trastornos mentales, emocionales y en el caso de la depresión hay un componente que tiene que ver con la reactivación moral. Incluso nosotros en la práctica clínica, en la que no podemos abiertamente hablar de estas terapias espirituales, sin embargo, en forma ética podemos insinuar al paciente que una actitud, un pensamiento, unos sentimientos manifestados de amor al prójimo, de perdón ante posibles errores, de rectificación, de solidaridad con el prójimo, de fraternidad general y universal, esos sentimientos
a partir de una transformación personal, son factores que llamamos coadyuvantes, que colaboran en la terapia antidepresiva. Una persona que padeciendo esta situación se pueda lograr que irradie pensamientos positivos, va a sustituir mucho de los pensamientos negativos. Y en general también las personas, los familiares o las personas que le apoyan, los terapeutas y otras personas, por ejemplo en el centro espírita, pueden ayudar muchísimo, pueden complementar el tratamiento clínico médico con irradiaciones mentales, porque esos flujos mentales que dirigimos con los pensamientos, esas irradiaciones mentales, teniendo como centro a Dios y teniendo como fuerza energética nuestros propios recursos psicológicos y espirituales, esas irradiaciones mentales pueden ayudar mucho, complementar mucho un tratamiento antidepresivo. De modo, mis queridos amigos, que esta es la situación. La parte médica, la parte clínica, la parte psicológica está allí. Se están logrando enormes avances. El espiritismo siempre, y fue expresión de Kardec, el espiritismo marchando de acuerdo con la ciencia no será arrollado. Si está en el error en un punto, rectificará y seguirá avanzando. Como filosofía científica y moral, el espiritismo tiene mucho que dar, apoyando a la ciencia, pero sobre todo incorporando también el elemento espiritual como factor clave para el conocimiento de la vida y para el autoconocimiento personal. Autoconocimiento y autotransformación moral son elementos que aporta el espiritismo con esquemas básicos que se derivan de sus postulados centrales del espíritu, la vida espiritual después de la muerte, la reencarnación y la comunicabilidad entre el mundo espiritual y el mundo corporal y los diversos procesos positivos de la mediunidad y también los negativos cuando se trata de obsesiones para el tema que hemos desarrollado. De modo, mis queridos amigos, que espero que estas consideraciones desde la perspectiva del psicólogo clínico y del espírita puedan servirles para tener una concepción un poco más completa de esta complejidad que llamamos la depresión. Yo agradezco altamente la paciencia y la atención que han brindado a esta exposición. Muchas gracias. Gracias, John. Ha sido magnífico tu exposición por la disertación que nos has dado. Ahora hay alguna pregunta. Por ejemplo, te voy a decir, Inés Llobet, ¿cómo poder entender que se está en obsesión? Bueno, ese es otro tema. Me perdona esta persona que ha preguntado, es otro tema porque la obsesión requiere pues un abordaje complejo de sus causas, sus manifestaciones, cómo se expresa y cómo debe ser atendida. Lo único que yo hoy he querido señalar es que en algunas depresiones he observado, igual que otros terapeutas, hemos observado un componente de obsesión en algunas depresiones. Sería un gravísimo error etiquetar en toda depresión una obsesión. No, y de paso, hay obsesiones, siguiendo el esquema kardecista, hay obsesiones que son más simples, obsesiones que vienen de la fascinación, de la confusión sensorial, ilusión de los sentidos, decía Kardec, u obsesiones que son auténticas subyugaciones, que son dominios mentales y corporales por parte de una o varias entidades espirituales. Generalmente, en algunas obsesiones espirituales, una de las conductas patológicas que se manifiestan son las depresiones. Pero no toda obsesión significa depresión y no toda depresión tiene por causa una obsesión. Vale, otra pregunta de Hernán Bogarín. La depresión y la manía, ¿se puede decir que ambos desórdenes son en realidad fases diferentes de un mismo trastorno psicótico?
Sí, sí, en general se considera clínicamente en los dos polos del estado de ánimo, uno la depresión, la extrema tristeza, el desinterés por la vida, y en el otro extremo la manía, la euforia, la agitación. De modo que en el continuum mental tenemos esos extremos entre la depresión y la manía, y por eso siempre los grandes maestros de la vida, los grandes pensadores, los grandes filósofos, reformadores morales, Jesús, Buda, Pitágoras, Sócrates y todos los grandes maestros en todos los tiempos, hasta Gandhi y otros más, recomendaron el equilibrio, el sentido medio. Y efectivamente, entre la depresión y la manía, en el punto medio encontramos el equilibrio, la sensatez, la serenidad. Podemos alegrarnos, sí, pero sin convertirnos en fanáticos. Podemos entristecernos, sí, pero sin deprimirnos. Es decir, podemos tener esas manifestaciones, pero la clave de la salud física, mental y espiritual es buscar el centro, buscar nuestro equilibrio. Bueno, gracias, magnífica conferencia, muy aclaratoria del tema. La María. De Susana Clavero, ¿qué nos puede aconsejar a las personas con muchos años de depresión que actualmente con la pandemia, desde los servicios médicos que han empeorado por no tener las suficientes herramientas para tratarnos? Sí. Ahora que ya tú habías casi cerrado y vuelven las preguntas, o alguna que otra, quería decir que eso es muy normal en la conducta de las personas. Estoy acostumbrado en los auditorios de todos los países de América y Europa que cuando se dice ha llegado el momento de las preguntas, pues a veces hay pocas o ninguna. Y cuando termina la conferencia se nos acercan personas a decirnos, yo quería preguntarle esto. Y yo digo, ¿y por qué no lo hizo antes? Porque la respuesta servía para todos. De modo que esto también virtualmente funciona. Y con gusto le puedo atender a la persona que ha preguntado diciéndole que es conveniente siempre recomendar el tratamiento especializado de la depresión. Es no confundir depresión con tristeza. La tristeza aunque sea importante, pues es moderada. La tristeza tiene una duración determinada. La tristeza se corrige a partir de una serie de eventos que puedan superarla. La depresión es otra cosa. La depresión es una enfermedad que tiene entre sus componentes la tristeza profunda, pero no se puede confundir con la tristeza. La persona, hay un baremo, hay una escala, la persona lo puede buscar hasta por internet, un familiar, hay una escala de 20 señales claves para determinar si en una persona hay un cuadro de depresión. Y si un porcentaje importante, un grupo importante de respuestas coinciden con la conducta de esa persona, hay que llevarlo al especialista. No tengan temor en ir al psicólogo clínico o ir al psiquiatra. Por supuesto, hay que pedirle al psiquiatra, al psicólogo, que no eternicen las consultas por razones económicas, que busquen aplicar de una medicina más personalizada, más humanista, con mayor comprensión, con mayor ternura. Y pero hay que decirle a la persona que no deje de tener esta consulta porque le va a orientar. Y si el especialista honestamente recomienda un tratamiento, hay que seguirlo y terminarlo. Y que no les pase lo que suele pasar con el común de las personas, que ante cualquier problema de salud va al médico, el médico recomienda un tratamiento que dura 3 meses con unas pastillas determinadas y como a los 15 días ya hizo efecto, lo dejan. No, seguir el tratamiento y concluirlo y que sea el terapeuta el que diga, lo doy de alta. Yo les digo que la depresión es curable, pero hay que ir al especialista y hay que seguir el tratamiento. Que los espíritas podemos hacer algo, ya lo he dicho. Podemos hacer sin invadir el terreno de los especialistas médicos o psicológicos, pero cooperar si el problema, repito,
tiene una causa espiritual, una vinculación con vidas anteriores, o si tiene que ver con un desorden moral o con la falta de comprensión de que la vida es eterna y continuada, como decía nuestra Amalia Domingo y Soler, y que podemos sufrir el duelo por la muerte de un ser querido, pero no deberíamos, si tenemos una comprensión espiritual, no deberíamos sucumbir a una depresión por no poder soportar la ausencia de un ser querido en el plano físico, teniendo la convicción y la esperanza de que nos reencontraremos en el mundo espiritual. Bueno, aquí Josagi dice, magnífica exposición, siempre aprendiendo contigo, John. Hernán Bogarín, gracias, extraordinario, impecable. Inés Llove, gracias. John, un saludo. Y aquí otro que pone, un momentito, que es de Pura. Muchas gracias por la exposición. La influencia espiritual que puede tener el paciente puede empeorar la situación depresiva. Es una nueva pregunta. Sí. Vuélvela a decir. Muchas gracias por la exposición de la influencia espiritual que puede tener el paciente. ¿Puede empeorar la situación depresiva? Claro, claro que puede. Para eso los centros espíritas, y yo siempre he insistido en ello, además de las teorías filosóficas que tenemos, además de las charlas, tenemos que formar a los espíritas en aspectos prácticos en el dominio de la mediunidad, y bajo las orientaciones técnicas y morales establecidas en el libro Los Mediums, fundamentalmente, y deben ser formados los espíritas para, en el caso de que esté ocurriendo una influencia espiritual dañina, que es propiamente hablando una obsesión, como la definió Kardec, la influencia de un espíritu malo sobre una persona, dicho en términos simples, es necesario corregir esa influencia, no solo con técnicas de alejamiento de los espíritus perturbadores, sino a partir de un crecimiento personal y espiritual, una reformulación de valores, una reforma personal que sea una fuerza capaz de alejar esas influencias negativas de nosotros. Es decir, buenos pensamientos, buena conducta y seguir esa escala universal de amar al prójimo y de no hacer a otro lo que no queramos que nos hagan a nosotros. Dice, muchas gracias, John. Como de costumbre, gran aportación, muy agradecidos. Un abrazo, Marta y José María. Muchas gracias, John, por los aportes, la conferencia. Miles de gracias, Ramón Souto. Y aquí, muchas gracias, John. Excelente conferencia. Gracias a Rafael por la coordinación y organización del mismo, por Mercedes García. Y aquí abajo, muchas gracias, John, por la conferencia. Mari Carmen Sánchez, a todos. Y alguno más. Gracias por la atención. Mi pregunta fue tardía por no saber cómo expresarme. Esto es Susana Clavero. Mi pregunta era dirigida a que, aunque se esté haciendo un seguimiento médico, pero ese está siendo escaso por el empeoramiento de los servicios médicos actualmente. Perdón, aunque sea ese seguimiento, y aquí se acaba. Bueno, vale. Sí. Pues vamos a dar... Se comprende la inquietud de la persona, y efectivamente ese es un área que el otro día dicté una conferencia sobre eso para un país latinoamericano con respecto a cómo debemos manifestar que los servicios públicos de salud le den importancia no solo a la atención de los factores orgánicos de la enfermedad, sino a las enfermedades mentales, emocionales. De modo que y en España hay que pedir también que los servicios de salud incorporen la atención de psiquiatras y de psicólogos de una manera más amplia, más permanente, para atender a las personas. Vale, pues ya está. Y John, muchísimas gracias. Y como siempre... Yo agradezco tu invitación, muy fraterna, y agradezco la amabilidad de quienes han estado asistiendo a esta actividad. Algunos que tengo el gusto de conocerlos, y a otros pues que siempre es un placer que nos encontremos, y será un gusto que nos veamos en Tarrasa el 1 de mayo. Y yo como presidente del centro de Benavent, el Centro Espírita de Ponent, os voy a dar las gracias a todos los asistentes. Llevábamos mucho tiempo desde que hizo una charla Mauro Barreto sin hacer nada, sí que no hemos parado de trabajar.
Hemos estado 2 años, nos hemos entretenido haciendo un libro sobre la síntesis de la Biblia y todo esto, pero para nosotros, o sea que... Y bueno, y estamos contentos de la presencia de todos vosotros, agradecidos, súper agradecidos, y simplemente deciros que, como he dicho al empezar con la oración, pidamos todos conjuntos a Dios que se acaben las guerras, sean de donde sean. Hay muchas guerras en el mundo, no hay solo la guerra de Ucrania, sino que hay muchas, hay 60 y pico de guerras, hay muchas calamidades, y recemos todos para que poco a poco el ser humano, como ha dicho John, con la moral crezcamos y eliminemos todo el mal que pueda haber.